Iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este viernes 9 de mayo, con el doctor Pablo Solines, máster en propiedad intelectual. Queremos ilustrar en un tema humano, ciudadano, como es la suplantación de identidades. Y partimos de un insumo. Diario Expreso de Guayaquil publicó los casos de suplantación, en donde se señala en la nota que no solo ocurre con jubilados, sino también de trabajadores activos que se sustraen fondos de reserva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto demuestra cómo la delincuencia deja al desnudo cualquiera de estos hechos y las vulnerabilidades. Doctor Pablo Solines, ¿cómo enfrentar esta realidad? ¿Cómo tomar medidas para evitar esta suplantación? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a toda la audiencia. Sí, en efecto, este es un problema que cada vez se está volviendo más común, ¿no? En los distintos quehaceres, ¿no? de la gente, de los ciudadanos, porque en definitiva, como usted bien dice, no se adoptan las medidas preventivas necesarias, y obviamente ahora, a través de diversos mecanismos, se puede justamente buscar la suplantación de identidad y cometer actos ilícitos, ¿no? Entonces, desde actividades muy comunes, como por ejemplo recibir correos electrónicos a través de los cuales nos dicen que ingresemos a tal link para hacer una actualización de información, ¿no? Hasta situaciones incluso que no tienen mucha vinculación con la tecnología, como por ejemplo el hecho de olvidarme una cédula de identidad en una institución pública, ¿no? O en una edificio, que muchas veces se utiliza esa mala práctica, así como eventualmente no hacer las correspondientes denuncias cuando hay hay un robo de documentación, ¿no? Todos estos elementos pueden coadyuvar pues para que terceros utilicen esta información a la que han tenido acceso para suplantar la identidad. Por lo que usted señala, doctor Solines, a propósito, si se olvidan una cédula actual, no se ha argumentado desde la autoridad que tienen todas las seguridades como para evitar la suplantación o el uso de eso. ¿En qué queda esas seguridades, el chip y todo eso? Claro, primero que es un tema que se tiene que revisar definitivamente, la información que se está entregando a través de la cédula de identidad, ¿no? Muchas personas han sido críticas respecto de ese exceso de información, ¿no? Que incluso puede contener datos sensibles, ¿no? Cuando se habla de esta huella dactilar y de los datos dactilares, ¿no? Que eventualmente, para efectos de que consten en una cédula de identidad, al menos tan visiblemente, puede resultar innecesario y más bien bastante riesgoso, ¿no? Y no se diga las prácticas que utilizan muchas entidades públicas, sobre todo, pero también privadas, definitivamente, de exigir la entrega de este documento que contiene mucha información para finalidades que no la merecen, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a registrar para ingresar a una empresa, ¿no? Y te piden, no solo que te piden la cédula, sino que te escanean la cédula, ¿no? Y te escanean una cantidad de información valiosa, ¿no? Que incluye, como decía hace un momento, datos sensibles, ¿no? El tema de las huellas dactilares en algunos documentos, incluso te evidencian información relativa a tu raza, entre otras cosas, que eventualmente, el tipo de sangre, que eventualmente este tipo de información es innecesaria para esas finalidades que se están planteando al momento de un eventual registro, ¿no? Entonces, definitivamente, por un lado está este problema, y por otro, el hecho de que se hace constar información
excesiva, y que si es que no se tienen controles adecuados por parte ya de lo que podrían ser medidas tecnológicas para proteger esos documentos, definitivamente podría ocasionar que la persona que acceda a esa información de manera no autorizada pueda justamente cometer estos delitos de suplantación de identidad y sobre eso aprovecharse, ¿no? Ahora, como publicaba Diario Expreso, se han conocido muchas denuncias que incluso han llegado a la Fiscalía, que detallan cómo los trabajadores también siguen siendo víctimas de este delito de suplantación. El caso se cita de un ciudadano, nombre protegido, a quien le retiraron sus fondos de cesantía de más de $27,000 y sus fondos de reserva de $413. Tras denunciar el caso y pasar por un largo proceso judicial, tiene la orden de la recuperación de los valores. ¿Cómo evitar para que haya más seguridades frente a las vulnerabilidades existentes? Bueno, desde el punto de vista tecnológico, definitivamente el usuario, el ciudadano común, tiene que tener adoptar pues una serie de medidas preventivas a fin de justamente evitar que se pueda acceder de manera ilegal a su información, ¿no? Empezando por el hecho de este deber de no compartir tanta información en redes sociales, ¿no? Creo que es un tema que hasta ahora la ciudadanía, la gente no toma real conciencia de los riesgos que implican, pues el publicar o compartir fotos, videos o información excesiva en redes sociales, porque obviamente esto permite que terceras personas puedan acceder fácilmente a esa información y en función de eso puedan eventualmente incurrir en actos delictivos que podrían incluir pues la suplantación de la identidad. Definitivamente tenemos aspectos como cuidarse respecto, como hablábamos hace un momento, de actividades como el phishing, ¿no? En donde a través de estos links que provienen de fuentes que no son identificadas claramente, ¿no? Que no son seguras, básicamente a través de estos links lo que se buscan es extraer información. Entonces, sobre pretexto de realizar actualizaciones de datos o de pedir contraseñas y usuarios, lo que está haciéndose es depositando toda esta información en fuentes que provienen de personas o de grupos delictivos que lo que buscan es apropiarse de esta información para realizar suplantación de identidad, ¿no? Pero también tenemos aspectos muy importantes, como por ejemplo cuando uno realiza transacciones en línea, ¿no? En donde a través de estas transacciones uno ingresa muchas veces información de las tarjetas de crédito, información personal, ¿no? Para poder realizar estas transacciones y en definitiva uno no se asegura que sean sitios asimismo seguros, ¿no? Y que tengan el candado de seguridad, ¿no? Que básicamente uno así lo identifica, una persona que no necesariamente es técnica en esta materia, pues con que tú puedas ver ese candado de seguridad o que al inicio del sitio web te salga el HTTPS, es de alguna manera un indicativo de que se trata de un sitio seguro y que tú puedes realizar transacciones o que podrías pues realizar transacciones, ¿no? El tema de las claves de seguridad también es algo muy importante, ¿no? Cuando yo normalmente pongo la clave consistente en mi fecha de nacimiento, ¿no? Es algo tan sencillo como que se metan a una red social, vean en qué día naciste y con eso pues puedan identificar claramente cuál es tu clave de acceso, por ejemplo, a una cuenta bancaria o lo que fuese. Entonces es muy importante que uno establezca claves de seguridad bastante amplias, que contengan mayúsculas, minúsculas, números, signos y que obviamente no tengan necesariamente vinculación con aspectos íntimos o personales, ¿no? De tal forma que estas claves sean seguras y que además esas claves sean actualizadas periódicamente. Es decir, hay una serie de medidas que desde el punto de vista tecnológico nos pueden ayudar para evitar esta suplantación de identidades y también obviamente ya desde en la vida cotidiana pues también evitar entregar, como digo, cédulas, evitar entregar datos o información innecesaria a terceros que obviamente podrían mal utilizarlo, ¿no? Esto se parte, doctor Solínez, por establecer una seguridad en el origen de la fuente, el origen de los links, que permite identificar primero con quién se está contactando y segundo, si uno sabe que es una fuente cierta, por ejemplo, la página del Seguro Social Ecuatoriano, en este caso. Claro, exactamente. Por ejemplo, cuando yo quiero buscar
el sitio web de una entidad a través de la cual yo ya de antemano sé que es una entidad en la que voy a realizar transacciones y voy a utilizar, voy a ingresar mi usuario, voy a ingresar mi contraseña. No basta con, por ejemplo, en un buscador como Google poner simplemente banco XXX. ¿Por qué? Porque justamente estas prácticas podrían ocasionar que las primeras opciones que me salgan de esa búsqueda puedan ser de sitios no autorizados, de sitios no oficiales, y justamente provenir de grupos o de personas que lo que buscan justamente es apropiarse de esta información. Entonces, cuando yo realizo una gestión tan sencilla, tan simple, tan cotidiana como la que estoy señalando hace un momento, y sé y conozco a ciencia cierta que es para ingresar información, usuarios, contraseñas y realizar transacciones, tengo que verificar que en efecto estos resultados que me salen en las búsquedas sean de sitios oficiales, sean del sitio que yo estoy realmente buscando, para sobre eso proceder a realizar el ingreso de información y de transacciones, y de claves. Pero como digo, muchas veces esto no ocurre. Y claro, ¿con quién sobre todo se busca aprovecharse y realizar este robo de información? Es con aquella población vulnerable, ¿no? Con personas de la tercera edad que no están, por ejemplo, tan vinculadas con la tecnología, o no han estado tan acostumbradas a utilizar el internet o a utilizar aplicativos móviles, o con menores de edad, ¿no? Es decir, con personas a las que es más fácil eventualmente aprovecharse, ¿no? Y en definitiva a utilizar prácticas que puedan ser más fácil que ellos puedan caer y puedan obviamente ser susceptibles del engaño, ¿no? Doctor Solínez, ahora en medio de estas vulnerabilidades, como usted bien señala, a veces especialmente gente de la tercera edad o gente que desconoce el tema tecnológico, simplemente va a un cybercafé y dice: vea, quiero hacer esto con el Seguro Social, por ejemplo, para citar este caso que está en análisis, y le piden los datos, usuario, contraseña, se entrega. ¿Qué garantía hay para que eso no pueda quedarse en ese cybercafé? Así como hay sitios seguros, sitios serios, no todo es así. Entonces, ¿cómo asegurarse si un viejito quiere acceder a esto, va a un cybercafé y entrega todo y después vienen las consecuencias? Sí, bueno, eso es algo que puede suceder, sobre todo cuando estamos en lugares en donde tienen estos sitios, estos Wi-Fi que son considerados públicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado de cuando yo navego en Internet, justamente ingresar datos o información que puede ser comprometedora, ¿no? Especialmente cuando hablamos de usuarios y contraseñas. Es decir, estas Wi-Fi públicos, ¿no? Que muchas veces son brindados a través de instituciones o empresas públicas, por ejemplo, como el aeropuerto, el servicio público de Internet que te brinda el municipio, ¿no? Estos sitios, estos lugares en donde son redes abiertas, siempre van a ser más proclives y va a haber mayor riesgo de que terceros puedan navegar en estos redes y pueden extraerse información que en ese momento de información sensible, me refiero que esté ingresándose por usuarios que estén navegando en el sitio. Entonces, desde esa perspectiva definitivamente es importante. Ahora, cuando yo voy a un lugar que aun cuando tenga una red privada, en definitiva, no es un lugar del que yo puedo tener confianza, ¿no? Porque pueden ser lugares muy públicos. Definitivamente yo tengo que asegurarme que cualquier tipo de aplicativo en el que yo ingrese o transacción que yo realice finalmente termine de cerrarse, ¿no? Las sesiones, y que no queden abiertas, para evitar que justamente puedan ocurrir este tipo de situaciones a través de personas que acceden a los mismos equipos y que eventualmente pueden encontrar cuentas abiertas y pueden realizar transacciones, ¿no? Es decir, ahora,
si es que la pregunta iba orientada a qué tipo de responsabilidad puede tener estos cibercafés o estos lugares a través de los cuales prestan estos servicios, ya puede resultar un poco más complejo, ¿no? El poder responsabilizar de eventualmente omisiones que muchas veces tienen los propios usuarios cuando están navegando en Internet o cuando están ingresando información personal, justamente por lo que digo, ¿no? Porque hay un exceso de confianza y justamente producto de ese exceso de confianza existe poca preocupación, ¿no? Y restricciones que uno mismo se tiene que poner a la hora de entregar esa información. Definitivamente, cuando hablamos de datos, también tenemos que entender que este tipo de suplantaciones de información suceden en gran parte porque hay un robo de información o incluso hasta comercialización de bases de datos que están ubicadas o básicamente bajo la responsabilidad de terceras empresas, ¿no? Y ahí es cuando entra la Ley Orgánica de Protección de Datos. Porque si es que yo, empresa X, tengo una base de datos importante y resulta que viene un tercero no autorizado y quiere acceder a esta base de datos, y yo no tengo las medidas de seguridad suficientes y necesarias para no comprometer esa información, o dos, tengo funcionarios o empleados que, sin entender bien las responsabilidades que puede acarrear esto para la empresa, comercializa, vende o entrega abiertamente estas bases de datos, definitivamente es otra fuente, es otro mecanismo muy claro, muy visible, a través del cual puede accederse de manera ilegal a información personal y podría obviamente traer como consecuencia la suplantación de identidad. Ahora, cuando hablamos de entidades públicas, al menos también hay unas privadas con mayores seguridades, por cierto, ¿cuánta responsabilidad tiene un funcionario? Por ejemplo, este reportaje de Expreso da cuenta del caso del IES, cuando se pudiera presumir que haya mala actuación de funcionarios para dar cabida a estos actos fraudulentos. Y se cita aquí un caso, dice, con un nombre protegido, quien se enteró en diciembre del año pasado que debía un crédito quilografario al banco del IES, cuando en su rol de pago le apareció un descuento de 839,81 centavos por este crédito. ¿Cuánta responsabilidad también hay dentro de una institución? Sí, bueno, justamente ahí evidentemente estamos en una clara y directa aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Por qué? Porque aparentemente este acceso a la información se ha producido justamente por responsabilidad de uno o más funcionarios de la entidad que no observó las medidas de seguridad técnicas y organizativas que tiene que cumplir o que tiene que observar en este caso el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o el BIES, ¿no? Y en este sentido, pues, esta mala actuación del funcionario hace que toda la entidad sea responsable. Y por eso es que la Ley Orgánica de Protección de Datos ha orientado un régimen sancionador específico para las instituciones públicas, en el sentido de que además de esta, digamos, sanción moral que puede tener la entidad, definitivamente se busca perseguir al funcionario público responsable a través ya de una sanción pecuniaria que puede ser o que puede ir pues desde los 10 salarios hasta los 20 salarios básicos, a través de los cuales pues se podría cobrar al funcionario responsable de esta situación. Ahora, esto a la final termina siempre siendo relativo, ¿no? Porque puede sonar mucho la aplicación de una sanción correspondiente a 20 salarios, por ejemplo, pero si es que finalmente yo como funcionario público voy a haberme beneficiado económicamente de un valor mucho mayor, ¿no? Por dicho lo que señalaba hace un momento, el hecho de que se comercialice esa base de datos y que se lo comercialice por valores extremadamente altos, ¿no? Entonces puede ser que esas sanciones terminen siendo irrisorias frente al beneficio económico del que yo puedo tener. Entonces de allí... ¿Se puede sacar la base de datos con facilidad o hay seguridades? A propósito, el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, había respondido expreso que están aumentando las seguridades para que estos hechos como estos no ocurran. Pero, ¿cómo se puede salvaguardar esto?
Claro, justamente es no solo que se puede, sino que se debe, es obligación de la entidad tanto pública como privada, ¿no? Es decir, es obligación de adoptar todas las medidas de seguridad, no solo desde la óptica de software robustos, ¿no? Sino también de controles de acceso a la información por parte de los funcionarios, de impedir que estas bases de datos puedan ser fácilmente descargables por parte de funcionarios que no tienen ningún tipo de vinculación o relación a aquello, ¿no? Y además también el hecho de que tú puedas justamente realizar actualizaciones y establezcas políticas de conservación de datos de tal forma que, superado los tiempos que tú tienes que tener de esta información, pues tengas que eliminarlos, ¿no? Definitivamente medidas como el cifrado, medidas incluso como la anonimización de datos se vuelven muy importantes de cara a mantener y a resguardar la seguridad de esta información. Es decir, que definitivamente esto es un jalón de orejas para el IES en este caso, porque en definitiva, si es que aún encontramos casos de funcionarios que pueden acceder fácilmente a esta información y disponer de estas bases de datos para entregarlas a terceros, esto definitivamente empieza por una falla de la propia entidad que no ha adoptado esas medidas de seguridad y esas políticas de seguridad necesarias y apropiadas para evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo, ¿no? Y no se puede poner candados, lo que usted citaba, a fin de que hasta los funcionarios no tengan facilidad para acceder a esas bases de datos. El control de acceso se vuelve indispensable, para este tipo de situaciones. Es decir, ahora que hay una ley orgánica de protección de datos, tenemos que entender que no toda persona de una organización puede tener acceso a una base o a la base de datos de manera general. Podría acceder a cierta información que le es necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones, sí, pero no a toda. Y el hecho de que tú puedas acceder a esa información no implica per se que tengas o que debas tener la capacidad de descargarte o de bajarte esa información, sino eventualmente que puedas tener la capacidad de acceder, pero específicamente para una mera consulta. Y son aspectos que se deben de evaluar dentro de una organización. Lo que ocurre en este momento es que muchas empresas, muchas organizaciones no tienen o no han adoptado medidas vinculadas a esto, y simplemente cualquier funcionario puede acceder a sus herramientas tecnológicas, a sus softwares, y en base a esos accesos pueden manipular y hacer una serie de acciones respecto de esa base de datos, como incluso, insisto, la descarga de la información y la posibilidad de poder compartirlo con terceros, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones ya no están definitivamente aceptadas por nuestra ley orgánica de protección de datos, y no solo eso, sino que definitivamente la autoridad de protección de datos tiene que acudir para sancionar estas malas prácticas y a fin de dejar precedentes. Hemos encontrado ahora cómo, a través de una reciente sentencia de la Corte Constitucional, justamente a propósito de un hecho de suplantación de identidades que ocurrió a nivel ya de las operadoras de un operador de telefonía, en donde se estaban se habían cobrado valores de servicios que no habían sido contratados. La Corte Constitucional ya obligó al Arcotel, en correspondencia con la DINARP y con la Superintendencia de Protección de Datos, a emitir los reglamentos necesarios a fin de exigir a las empresas de telefonía móvil que justamente se aseguren que quienes están contratando los servicios sean las personas que dicen ser, ¿no? Porque no sé si usted recuerda, hasta hace no mucho, bueno, incluso hasta en la actualidad, las empresas de telefonía para contratar servicios, bueno, y no solo las de telefonía, sino muchas otras, para contratar servicios, simplemente uno telefónicamente daba el número de cédula y ya, ¿no? O le grababan y decían sí acepto, y con eso era el justificativo suficiente como para decir, mira, la persona X me ha contratado tal o cual servicio, y se han evidenciado a través de esta reclamación que se presentó, o esta acción de protección que se presentó y que derivó en la Corte Constitucional, se evidenció que en efecto hubo suplantación de identidad y que estas 105 personas que reclamaron no contrataron los servicios. De allí que la Superintendencia de Protección de Datos acaba también ya de emitir una resolución importante en donde obliga a todas las empresas, tanto del sector privado cuanto público, así como de las instituciones del sector público, a
tener dentro de sus contratos cláusulas de protección de datos que obligan o que establezcan obligaciones mínimas a cumplir por parte de las entidades que van a administrar o que van a hacerse cargo de datos personales, a fin de que obviamente pues asuman su responsabilidad, ¿no? Ahora, a propósito de estas resoluciones que usted señala, recoge, también es fundamental la difusión, a fin de que el ciudadano común conozca qué es lo que se ha aprobado y sepa cuál es el procedimiento en estos casos. Así es, definitivamente este proceso de concienciación, si nosotros simplemente seguimos pensando en las causas, ¿no?, y en los efectos que esto genera, y nosotros emitimos regulación en función de esos efectos, ¿no?, vamos a seguir en una situación en la que tal vez esta principal causa de los grandes problemas que estamos viviendo ahora en la temática que nos corresponde el día de hoy, que es la suplantación de identidad, cuanto a tratamientos o usos no autorizados de datos personales, que es justamente esta falta de concienciación de los ciudadanos, de los usuarios a la hora de entregar su información. Puede ser que, insisto, estemos atacando no la causa sino la enfermedad, y creo yo que es muy importante que nos vayamos por más bien identificar cómo podemos establecer prácticas de concienciación, no solo a nivel de la Autoridad de Protección de Datos o instituciones públicas, sino también de las propias organizaciones, ¿no?, que parte de estos procesos y mecanismos de gestión de riesgos, por un lado, y por otro lado de implementación y de adaptación a la normativa de protección de datos, conlleve o venga acompañado pues de procesos de capacitación constante de la gente para que no solo adopte medidas de seguridad dentro de la organización, sino que también entienda que sus datos personales son muy valiosos y que los tiene que cuidar, ¿no? Los tiene que cuidar en el día a día, los tiene que cuidar al momento en el que sale a una tienda a realizar una transacción, así como los tiene que cuidar cuando está navegando en internet o cuando está bajándose una aplicación, ¿no? Por ejemplo, que lea las condiciones de privacidad o las políticas de privacidad de esa aplicación se vuelven muy importantes, porque puede ser que eso pueda ser determinante a la hora de bajarme y hacer uso de una aplicación o no. Pero este tipo de prácticas normalmente no están dentro de del común de las personas, ¿no?, que tengan la previsión de revisar, ¿no?, y de hacer un análisis bastante más minucioso de lo que está aceptando y de lo que está entregando en las plataformas, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones definitivamente tienen que ser parte de una política de Estado a fin de, obviamente, disminuir estos riesgos que nosotros estamos básicamente viviéndolos día a día, ¿no? Ahora, esto ocurre en todo el planeta, digamos. Se conoció, un recuerdo en Estados Unidos, como Elon Musk, el poderoso, descubrió en la propia agencia de los Estados Unidos para el desarrollo, la USAID, que se había cometido esto. Es decir, las vulnerabilidades hay aquí y en cualquier lugar. Sí, justamente la tendencia mundial en cuanto a regulación, lo que está buscando es, dado que desde el usuario existe bastantes despreocupación, omisiones, como se lo quiera llamar, no importa, pese a que desde el punto de vista discursivo pueda sonar muy bien que el proceso un proceso de capacitación, de entendimiento por parte del usuario, de concienciación, es algo que debe existir. No es menos cierto que en la práctica definitivamente sigue siendo el sujeto vulnerable. Entonces, la tendencia, como decía, mundial hace un momento, es buscar que desde las mismas plataformas tecnológicas ya se busque limitar el acceso a esa información y se busque limitar el tratamiento o el uso que se está dando a esa información, justamente a través de lo que se considera ahora la protección de datos desde el diseño y la protección de datos por defecto. Es decir, que las herramientas o las aplicativos, por ejemplo, móviles, no permitan por default o por defecto un uso indiscriminado de datos, sino que se restringe específicamente para aquello para lo cual ha sido creado. Los necesarios. Los necesarios. Entonces, ¿esto es parte también de contar con fuentes seguras, Pablo?
Claro, es un mecanismo definitivamente que puede incluirse dentro de las medidas de seguridades, ¿no? Como también los procesos de cifrado, como los procesos que hablábamos hace un momento de pseudonimización, ¿no? De cumplir, por ejemplo, con el proceso o el principio de minimización de datos, es decir, que solo se requiera los datos estrictamente necesarios para cumplir tal o cual finalidad. Si todas estas herramientas nos permiten justamente poder ir cumpliendo el objetivo de proteger la información de los ciudadanos y no exponerlos abiertamente a un mundo tan tecnológico y tan abiertamente asequible, ¿no? A información como la que nos encontramos en este momento, ¿no? Al doctor Pablo Solínez, máster en propiedad intelectual, experto en esto, muchas gracias como siempre por ilustrar a la gente sobre un tema tan fundamental como la protección de datos y las seguridades que debieran existir, el contar con fuentes seguras en medio de las vulnerabilidades existentes. Pablo, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Bueno, un saludo a toda la audiencia.